que se observa en el colegio. En el caso de bullying, sí estamos viendo muchos casos como relacionados con este tema, ¿cierto? A mi consulta, porque yo soy psicóloga, entonces llegan muchos niños que la demanda de ellos es, bueno, psicóloga, necesito que me ayude porque es que muchos de mis compañeritos se burlan de mí, es que ellos no llaman el bullying como tal, entonces ellos le dicen es, me están gozando o me están molestando mucho, entonces ¿cómo me puedes ayudar? El bullying es el maltrato físico, psicológico que se le hace a una persona por muchas cosas, por muchas razones. Una, llamar la atención, ¿cierto? Muchas personas llaman la atención, entonces hacen bullying a otro por llamar la atención, porque es el fuerte, porque es la persona que lidera el grupo, entonces ellos hacen bullying. Eso sería una razón, ¿cierto? Creerse como el fuerte del grupo o el líder del grupo. Otra, simplemente por hacer la maldad, o sea, no tanto en el sentido de hacerle bullying a la persona, sino por hacer maldad, una maldad inocente, llamémoslo así, ¿cierto? En algunos casos ocurre la maldad inocente. Ya bullying en el caso de que maltraten a otro, que le peguen a otro, que insulten a otro, de que de pronto no lo dejen salir, no lo dejen expresar, ya es muchas veces por lo que le decía, ¿cierto? Niños que tienen conflictos en la casa y vienen acá como a tratar de solucionar o a evidenciar lo que tienen en la casa o alrededor de su casa, ¿cierto? La sociedad ayuda a que ellos también lo vean, o sea, al ver algo en la calle, ellos lo manejan acá adentro, ¿cierto? Y quieren hacer lo que pasa en la calle. Por eso muchos programas de televisión, cuando sale por ejemplo el Capo y no sé qué, permiten o ayudan a que el bullying se genere en las instituciones y en las casas, ¿cierto? Yo soy el matón del barrio, te saco con un arma y qué tal, y ellos lo reflejan en todas partes, ¿cierto? ¿Has sufrido bullying? Pues cuando yo era más pequeño sí sufría bullying en los colegios, es como un tipo de culturismo que han cogido en el momento cada una de las instituciones. ¿Por qué? Porque vemos que en la misma cultura cada país del mismo pueblo es como una cultura violenta que se ha venido transmitiendo año tras año y que desde la misma generación del conflicto hacia lo que hemos venido viviendo se transmite no solamente del campo sino que en la ciudad y en las casas mismas, y los mismos estudiantes vienen y lo transmiten acá al colegio. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, cuando yo estaba más pequeño, por ahí de 7, 8, 9 o 10 años, dependiendo también de los programas de televisión de que vean los niños, y cada uno eso mismo lo transmiten en las instituciones educativas. No tienen una buena claridad y lo que pasa es que tratan de repetir las mismas situaciones que muestran los mismos canales que influyen. ¿Y qué es lo que pasa? Que los niños y los estudiantes agreden a otros estudiantes. A mí me agredieron durante un cierto tipo de tiempo, más dejaron más adelante de agredirme a yo acudir a las directivas, a las directrices. ¿Para qué? Para que sancionaran cada una de esas actitudes que tenían los estudiantes hacia mí en el momento que yo tenía. Yo pienso que no es que el que esté haciéndolo, el que agreda al otro, es porque ha tenido tanta cercanía con sustancias psicoactivas o algo así, pero sí ha sido vulnerado hasta cierto punto. Entonces hablamos de una familia disfuncional, hablamos de chicos solos, hablamos de madres de estos chicos con madres que no están tan cercanas, que no acompañan y que los han dejado solitos. Entonces yo creo que aquí vienes entonces a resolver todo ese tipo de problemáticas, y aquí se vivencia lo que realmente estás viviendo en la casa. Estudiantes que pudo estudiar, que de hecho se pasó para la nocturna. Un estudiante que no se podía parar y cuando ya llegaba al puesto, algo encontraba en la silla. Le rayaban la camiseta por detrás, cuando pasaba alguien le ponía zancadilla. Si él dejaba la maleta en el salón en descanso, o él se iba a trabajar en equipo en algunas clases, cuando llegaba la maleta estaba volteada al revés, podía tener cosas de otros metidas dentro de la maleta, y fue muy marcado con ese estudiante. El grupo como que no quiso aceptarlo muy bien, y de hecho él permitía eso, porque él no hablaba con los maestros sobre lo que estaba pasando. Cuando ocurrió en mi clase, que lo vi muy marcado, que fue con la camiseta rayada por detrás y la cabeza llena de polvo de tiza, yo de inmediato paré la clase, busqué quién había sido. El muchacho me van a decir,
sino aquí está involucrado todo el grupo, porque tiene un grupo, ustedes no van a decir que ustedes van a dar cuenta de lo que está pasando. De hecho, al ver que yo ya había tomado una decisión tan radical de que si todo el grupo no lo hacía, ya llamaban coordinación y 8 padres de familia, porque y les dije, este muchacho está siendo víctima de bullying de varios de ustedes, sobre todo el grupo. Y el bullying en estos momentos, les dije yo a ellos, se puede judicializar, de hecho nos puede demandar a ustedes. Entonces de ellos, profe, pero no sea tan exagerada. Y yo, no es exageración. Ya este año, en los noticieros, ustedes que de pronto no ven noticias, pregunten a los padres de familia, que ya el bullying se puede judicializar. Entonces ya de hecho ellos dijeron quién había sido. Y de hecho, los jóvenes a coordinación fueron suspendidos. Y por aparte, no, los que habían sido, fueron suspendidos. Llamamos a los padres de familia y toda la cosa. Se les hizo ver la gravedad, que cómo ellos podían, con lo que le estaban haciendo al joven, deprimirlo, acosarlo, hasta el punto de que él puede cometer una calaverada, como dice vulgarmente. Hablando en cuanto al campus de la administración en el colegio de los administradores, o sea, lo que es retor y coordinación, sí se puede dar en ese caso, porque el estudiante al requerir o al recurrir a los diferentes métodos de la institución educativa y apoyo que tiene el estudiante para evitar que lo sigan matoneando, al poner la queja, ¿qué es lo que hace? El mismo estudiante, si lo atacan, la primera ocasión que va y le empiezan a poner seudónimos de sapo o algo, el estudiante vuelve transcurridamente las mismas directrices, y las mismas directrices siguen con la misma sanción, hasta lo último ya le dejan de molestar al estudiante mismo por el mismo método de defensa que él mismo tiene, que no es necesario utilizar las armas del puño, de la patada o de las agresiones mutuas, sino que simplemente se puede dar a través de ¿qué? De una queja, a través de una sanción, a través del diálogo mismo, resolver los conflictos que tenemos en el mismo aula de clase. Yo primero lo investigo, él me dice, no, es que yo, por ejemplo, hay casos que dicen, no, es que yo no vivo con mi mamá, yo no vivo con mi papá, en este momento estamos aguantando hambre, ¿cierto? El hombre me dijo tal cosa, a mí me dio rabia y lo agarra a golpes, ejemplo cualquiera, ¿cierto? Así él ya ha tenido todos los problemas antes mencionados, que él no tiene por qué agredirlo, ¿cierto? Esa no es la forma correcta de actuar, y es para lo que nosotros venimos a la escuela, para formarnos. Entonces, ¿qué debe hacer él? No haberle pegado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se fue? Aplicó la norma. Si la norma dice que hay que mandarlo para la casa un mes, como dice la norma, se manda a casa por la casa un mes, ¿cierto? Después de haberlo escuchado a él y que él me diga, no, es que fue por esto, bueno, mirar qué es lo que pasó primero, ¿cierto? Porque él tiene un derecho a una defensa, él tiene un derecho a un debido proceso, y de acuerdo a eso, pues lo más probable es que el hombre va a estar por fuera un mes, ¿cierto? Que es la sanción más alta que podría dar, porque la agresión física pues es lo más grave, llamémoslo así, y podría generar cosas gravísimas en un momento determinado, ¿cierto? Bueno, yo puedo ser completamente autosuficiente y con buenos autoesquemas, y yo creo que el problema está en el otro más bien, que tengo que fortalecerme, claro, o sea, que tengo que tener una autoestima alta, o que tengo que hablarle al otro de forma asertiva para poder responder, ¿cierto? Pero no es porque yo tenga realmente un problema, o sea, cualquiera nos puede pasar, a ustedes como a mí nos puede pasar. Para mí maltrato físico es ponerle zancadilla cuando va a pasar, porque la persona se puede caer, pisa en el cabello, eso es maltrato físico. Y la burla, tortura psicológica. ¿Por qué? Porque como les decía yo a todos ellos, a todos ellos, 2 personas lo hacen y todo el grupo celebra, todos están haciendo burla, porque ustedes están haciendo tortura psicológica. Cuando el muchacho me pasó para la nocturna, yo hablé con el grupo y les dije yo, ustedes son muy culpables de que él se haya ido para la nocturna. Profe, no, es que necesitaba trabajar en el día. Yo no. Eso fue secundario. Ustedes fueron muy culpables de eso. A raíz de eso, en todos los grupos, pues uno observa. Uno no puede quedar sentado adelante como profesor y ignorar lo que está pasando. A mí me atacaron desde los 7 hasta los 12 años, duraban molesten y eso era un trato recíproco.
No, pues todo tipo de seudónimos, y eso era una molestia en cada uno de los estudiantes contra todos. Es más, en ese momento los mismos estudiantes, los mismos salones, por la misma costumbre que ellos tienen, la siguen transmitiendo y se siguen diciendo seudónimos, o apodos, o se mantienen violentándose mutuamente, es un irrespeto total. ¿Por qué? Por lo mismo que yo te digo, que de las mismas casas, de la misma costumbre, ellos lo vienen y lo transmiten acá mismo a la institución educativa. Dependiendo del trato, como a ellos los tratan, ellos mismos devuelven ese trato a los demás compañeros. O tratan de victimizar al más débil, como es en el caso de los salones. Hay compañeros que, por ejemplo, son callados o son serios, o que no tienen cómo defenderse, y ven un cocado de un convito ahí cualesquiera y se le vienen encima y hacen un matoneo simplemente. Entonces eso es lo que hay que evitar con la misma cultura, evitar que los estudiantes vengan a una institución a pelear, o que vengan a una institución a matonear a otros, sino que simplemente que sepan que la educación, o que un colegio público es un templo para la educación. El cambio de comportamiento permite a veces detectar no solamente bullying, sino otras dificultades que tiene el estudiante, ¿cierto? Ahí usted miraría por qué está cambiando la persona. Cuando una persona tiene cambio de comportamiento, tiene un problema. Entonces usted empieza a indagar a mirar si es bullying o si es otro problema. Porque no generalmente cuando la persona cambia de comportamiento es bullying. O uno detectar un bullying a simple vista es difícil. O sea, tiene que primero empezar a indagar para poder saber qué es y qué no es, ¿cierto? Acá siempre se involucra la familia, siempre. O sea, hace parte primordial de un proceso a nivel psicológico. Que la familia conozca, se sepa lo que está pasando con el chico o la chica, ¿cierto? Y también es importante lo que tú decías, no solamente trabajar con el que violenta, el que es violentado, sino el que violenta. O sea, el que violenta tal vez es el que tiene mayor problema, el asunto es de él, ¿cierto? Y cómo se está involucrando con nosotros. Entonces empezamos primero a fortalecer autoesquema, ¿cierto? Y las habilidades para la vida. Entonces yo como realmente estoy solucionando mis problemas, estoy huyendo de ellos o les estoy dando frente. Desde ahí partimos. Bueno, también en caso de que la vida del estudiante esté corriendo peligro, entonces ahí mismo pues desde la parte disciplinaria también se desinforma, está pasando esto, está pasando lo otro, para que ellos también tomen cartas en el asunto. Porque ya es un problema que tú no puedes dejar como tan encubierto, es un problema que tú ya le decimos a los niños, es que hablen. Aplicar la norma como es, haciendo un debido proceso para que ellos introyecten eso dentro de su vida cotidiana. Ejemplo, cuando una persona maltrata a otro, yo aplico la norma que tenemos en el colegio, que es el manual de convivencia, ¿cierto? Y con ese manual de convivencia yo le hago un proceso. Lo más probable es que el joven se va del colegio unos días, ¿cierto? O sea, tiene un correctivo pedagógico, ellos se van para el que vuelven. Y de acuerdo a la gravedad, ponerla más grande, ¿cierto? Y eso evita que ellos lo vuelvan a hacer. Si la norma es muy flexible, ellos lo siguen haciendo. Si la norma es un poquito más estricta, ellos evitan hacer eso, pues, algún tipo de anormalidad o de indisciplina o algo así. Claro, eso es recíprocamente, porque, por ejemplo, yo lo hice fue en mutua defensa cuando estaba en grado quinto sexto, que los mismos compañeros lo atacaban a uno, y entonces uno en el proceso de inmadurez que tenía, y también del diálogo de lo que le enseñan los padres a uno como naturalmente utilizando cada educación, le tocaba a uno defenderse ante los ataques de los compañeros. Más cuando yo ya empecé a ir a donde los profesores, ya empecé a ir a la coordinación, ya empecé a ir a rectoría, empecé a ir con mi mamá, ya las cosas ya se fueron solucionando y transmitiéndose poco a poco. O sea, el bullying es de cultura, el bullying es de cultura. Trabajar no solamente con esos muchachos, porque nosotros también tenemos que ponernos en el lugar del otro, porque este muchacho o los muchachos de acá están generando el bullying a esos demás compañeros. ¿Será que ese mismo caso se repite en la casa de ellos? ¿Tienen violencia propiamente entre ellos? ¿Tienen sentimientos encontrados? ¿No tienen una emotividad o un afecto? Lo que ellos están causando que los mismos generen violencia, o qué es lo que está pasando ahí con ellos, porque están generando la violencia en el mismo grado. Por ejemplo, ya en el proceso mío, yo ya como estudiante ya más avanzado con la misma educación, me ha permitido comprender cada uno del comportamiento de los mismos estudiantes y bregarles a ayudar. ¿Para qué? Para que entre ambos formemos un núcleo, una comunidad, una comunión en el mismo aula de clase, y que el mismo estudiante o que nosotros mismos como compañeros no nos sintamos mal, sino que antes nos apoyemos mutuamente. Eso es una buena metodología, no de juzgamiento, sino de alteridad. Quieren ser protagonistas negativos. No quieren enviar yo protagonista negativo. Digo negativos, aunque ellos piensan que son positivos. Ellos les gusta llamar la atención y ser líderes, pero se convierte en una forma de liderazgo negativo a largo plazo.
estudiante piensa que él es el que manda en el grupo y que ya es lo que él dijo, eso se hizo. El estrato no es tan importante, yo creo que es más importante la formación que reciben tanto en la casa como en la sociedad que manejan, ¿cierto? Entonces no es lo mismo una persona estrato 7 que tiene un entorno diferente a una persona estrato 5 donde todas las personas alrededor son consumidores de droga, son gente que vive en la calle, son inclusive los mismos papás que tienen problemas económicos en la casa. O sea, no es lo mismo la formación de ustedes que tienen un papá, una mamá, una familia, a ellos que no tienen ni papá, ni mamá, ni familia, ¿cierto? Y la familia que tienen todo es negativo, o sea, son matones, son marihuaneros, son gente de los combos, son gente ladrona, todas esas personas reflejan acá, ¿cierto? Que hay excepciones, sí, hay personas de muy buena familia que influyen en eso, pero si usted va a mirar y escarba bien en lo que pasa con los que son agresores, tienen dificultades en la familia, ¿cierto? O sea, la familia es una cosa influyente dentro de eso, y el contexto social también, ¿cierto? Pero todo básicamente viene de la familia, ¿cierto? Es como el primer centro de formación. ¿Cómo es la actitud con los padres? ¿Qué actitud toman los padres? O sea, son receptivos a la hora que vos le decís, no, mira, No, total receptivo. Mira, está pasando, pero parece que tú no lo llamas y tú también lo vas a tratar con agresividad. No, espere papá, está pasando eso, mira a tu hijo, pero es que mire que él hizo esto. Entonces, ¿cómo? ¿Qué está pasando en casa? Entonces ahí empiezas, ay, es que yo la maltrato mucho, porque hay una historia de vida que se ve reflejada en cómo eres tú. ¿Y a quién le investigan primero? El colegio. Porque sí, si uno se va a mirar, el bullying empieza en el colegio. El bullying empieza en el colegio. Pero te digo, uno no puede ignorar eso. Los muchachos dicen, profe por esa bobada, después esa bobada para mí es bullying. Y le estoy evitando algo mayor más adelante. Un estudiante que no tenga el apoyo de sus padres o de eso se ve afectado en el bullying, que es lo que va a causar más adelante, va a causar una mayor emotividad en él, va a causar o va a generar unos efectos de odios o muchas veces va a causar otros efectos que va a ir en contra de los compañeros que lo están victimizando, o sea, se convertiría en un conflicto interno recíproco entre ambas personas. ¿Cómo se daría? Se necesitaría el apoyo de los padres en la formación del estudiante. ¿Para qué? Para que el mismo estudiante se forme como ser humano y como persona y evitando que el mismo vuelva a repetir el mismo bullying. ¿Por qué? Porque si no nunca se acabaría y seguiría la misma cadena de violencia. Por eso mismo te repetía que es necesario que en los salones de clases y que acá nos pongamos alternos al problema que tienen los demás, para que entre todos nos guiemos y para que en todos ayudemos a cada una de las personas que están en el salón de clases a tener una mejor convivencia con uno y con los demás. Buena parte de la familia. Yo pienso que a veces los profesores lo permiten, ¿sabes? A veces yo he pensado en esto. A veces pienso que a veces el contexto lo permite. Porque no respetamos las diferencias del otro y no incluimos al otro. Entonces, si ya tú eres distinto a lo que yo hago, eres distinto a mí, entonces yo te voy a rechazar, hay un rechazo por el otro. Y permito como profesor que tú seas vulnerado, ¿sabes? Profesores que se burlan de los chicos delante de los otros y entonces, pues, ¿qué hacemos en psicología? Lo que hacemos es fortalecer la autoestima. Es que ellos tengan herramientas internas que les permitan entonces responder y afrontar de manera asertiva a ese otro. De los niños, de los jóvenes y adolescentes, sean sujetos de derechos y sean participativos en su proceso de crecimiento y desarrollo como tal. Entonces, busca que ellos puedan hablar de lo que sienten y este es un espacio precisamente para que ellos se evalúen y de cómo se están relacionando con los otros. Entonces, si tú eres un adolescente, tú estás resolviendo cosas desde tu infancia, ¿cierto? Tendrás que resolver los duelos que has dejado en la parte de allá. Entonces ya no soy una niña, entonces yo cómo me enfrento a este otro que también me está agrediendo. Entonces necesito es el apoyo en el contexto necesito es el apoyo de otros para yo fortalecer y ahí está cuando tú necesitas generar confianza. Entonces por eso es cuando llegan a consulta, tal vez no se lo han dicho a los profes, ni al rector, ni al coordinador, pero viene donde la psicóloga y esperas un apoyo.